desaparecidos, cartografías del abandono, va a ser la brújula por donde vamos a entrevistar a Gabriel Gatti, sociólogo y escritor de este material que tiene mucho para indagar. Gabriel, un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿por dónde empezamos con esta brújula, no? Que, bueno, te toca a nivel personal, como lo decíamos antes de la pausa, pero también has investigado mucho con respecto a lo que significa el término desaparecidos. ¿Cómo fue este puntapié inicial? ¿Por qué te cuestionaste lo que es el nombre de personas desaparecidas? Bueno, la palabra me acompaña desde que era muy chiquito, desde que desapareció mi padre y mi hermana, mi primo, y bueno, nos tuvimos que ir al exilio buena parte de la familia. Para mí es el lugar en el que viví, la conozco, digamos que porto los galones de las desapariciones nobles, que son aquellas políticas de los años 70 que se inventaron por acá, en Argentina sobre todo, pero también en Uruguay. Eso fue un poco el caldo de cultivo inicial de mi interés por el asunto, pero un interés que era más que nada de la gestión cotidiana de una categoría complicada, porque es una categoría complicada. Un desaparecido es esa figura que no está ni vivo ni muerto, ausente y presente, realmente incómodo, pero bueno, con el tiempo uno aprende a gestionarla. Y ya una vez convertido no en viejo, pero sí ni tampoco en ilustre, pero sí en sociólogo, me empecé a dedicar a investigar eso, sobre todo en las coordenadas en las que se movía acá en Uruguay y en Argentina. Eso fue un librito que salió en Trilce en el año 2008. Pero con el tiempo descubrí lo que descubrimos todos, que el término se empezó a extender por el mundo. No tanto que se extendiesen las desapariciones, que también, o sea, cada vez hay más, pero sobre todo hay cada vez más situaciones que se parecen algunas y otras no tanto a aquellas desapariciones originarias, y por eso me interesé. Primero me interesé con una cierta rabia, diría, o sea, la rabia del propietario de los galones, ¿no? De aquel que cree tener el derecho a defender que desaparición es una cosa y solo una, que es el Estado, que desaparece a un enemigo político y lo sumerge en una especie de incertidumbre, una incertidumbre permanente que asalta la vida de los familiares y de los cercanos a él. Y con esa rabia me acerqué a esa extensión de la figura hasta descubrir que esa rabia era una tontería, una verdadera tontería propia de un cierto patrimonialismo bobo por mi parte y de muchos familiares también, y que realmente lo que veías es que había ¿cómo decirlo?, una enorme creatividad social de parte de mucha gente que, no teniendo nombre para calificar su situación, que era, como tú decías en la presentación, tenía que ver con la invisibilidad, con gente que a veces está viva, pero no somos capaces de percibirlo, empezaron a usar ese término desaparecido para calificar de todo, desde las situaciones más banales a otras tan terribles que no tenían nombre. Y ese es un poco el disparadero. Bueno, a partir de ahí empecé a viajar y a perseguir la categoría de desaparecido ahí donde aparecía, y para pensar qué califica, por qué califica, las cosas que califica en el mundo contemporáneo, para qué nos sirve, por qué no tenemos otros nombres mejores que ese. ¿Y qué descubriste, o por lo menos cuáles son las conclusiones a las que llegás en cuanto a las diferencias, sobre todo, de aquellas desapariciones fruto de los aparatos represivos y las represiones que se suceden hoy? El parecido fundamentalmente está en el hecho mismo de usar la palabra, y hay una serie de elementos comunes a las vidas de los que desaparecen y a de los que tienen que gestionar la desaparición. A partir de ahí todo es distinto. Y tan distinto es que no sería capaz, por muy sistemático que uno deba ser por científico social, de hacer una lista exhaustiva de cosas que califican la desaparición para que uno sepa a qué se refiere uno cuando usa la desaparición. Yo qué sé. Siempre se le aplica mucho el desapariciones forzadas. En aquellos casos sí. De hecho, la categoría jurídica de desaparición forzada, que es un invento muy poderoso que se refrendó en 2006 en Ginebra, es eso, desaparición forzada y detenido desaparecido, que es una cosa muy sencilla en realidad. Es el Estado absorbe o abduce casi a un ciudadano y lo priva de sus derechos. Bien. Esas aquellas desapariciones. Pero las otras son infinitamente más complejas. De hecho, hay sujetos que desaparecen que ni siquiera han llegado a ser nunca sujetos, nunca fueron ciudadanos. De hecho, no se puede decir que desaparezcan porque ya estaban desaparecidos. Es el caso de migrantes en México que atraviesan desde Honduras hasta Texas y se esfuman, directamente se esfuman. Puede que estén vivos, puede que estén muertos, pero el estatuto real es que no existen. ¿Pero no tenían una existencia previa? Sí, pero de acuerdo a coordenadas que a los científicos sociales o a los ciudadanos comunes nos cuesta entender, porque no se parecen a lo que entendíamos que era un ser humano, un sujeto, un ciudadano. Tenerla la tenían, sí, pero en ese
en una especie de nebulosa Bien. que a veces hace lo que tú comentabas muy bien, es una sensación muy fuerte, sobre todo en las ciudades de América Latina, que te cruzas con gente tirada o gente que camina, a la que la ves, la hueles, la percibes, pero a veces no sabes qué término merecen. Existir existen, y vivos están, pero no ese estatuto ambiguo, terriblemente confuso, tan difuso como el del propio desaparecido. De ahí la importación del término es la inteligencia de la gente que lo usa, está en usar un término para calificar algo difuso pero controlable, como era la desaparición originaria, para calificar ahora algo también muy difuso, pero en realidad mucho más difícil. De hecho, la sensación que tengo es que mis desapariciones, las de acá, aquellas, las políticas, comparadas con las situaciones vitales, o bueno, vitales es un mal adjetivo, esas situaciones donde viven y malviven hoy mucha gente a la que se llama desaparecido, aquellas eran situaciones fáciles. O sea, mi desaparición es una desaparición fácil, no la mía, no estoy acá. La desaparición que me afecta, comparado con las de ahora, que afecta a millones y millones y millones de gente sin registro. Te iba a preguntar sobre, perdón, Pilar, sobre el tema ese de las cantidades. Sorprende la cantidad enorme de gente, ¿no? En realidad es inescrutable, digo, por el hecho mismo de estar desaparecido no sabemos cuántos son. Hay algunas situaciones que uno puede contar. México ahora acaba de aportar una cifra descomunal, 100 y pico mil, y crece y crece y crece, pero en esas 100 y pico mil, 100.000 hace unas par de semanas, pero crece. Hay cadáveres encontrados en fosas a los que nadie sabe a quién pertenecieron, gente que uno intuye que desapareció, gente que está viva pero en la cárcel sin que se sepa quién es. Son cifras que tienen... Son enormes. O infinitas, pero billones de niños en el mundo entero sin registro. Algo que también se puede calificar como desaparición. Quizás sea forzar el término, quizás, pero al mismo tiempo también te permite pensar situaciones que de otro modo no se podían pensar, porque no teníamos palabra para pensarlas. Claro, yo te quería preguntar, porque vos hablás, a mí me encantó como la imagen, ¿no?, de cartografía del abandono, y hablas de caídos del mapa, de esos que no tienen identidad. Pero acá, cuando vos estabas hablando, te escuchaba y decía, a ver, una persona es desaparecida si hay alguien que lo reclama. Porque si no hay nadie que lo reclama, ni siquiera es sujeto, o por qué van creciendo esos números. Eso por un lado, y después me llamó la atención que vos, bueno, sacaste a México como uno de los casos emblemáticos, el caso de Ayotzinapa, ¿no? Digo, con 43 estudiantes de magisterio. Pero también tocás República Dominicana, tocás España. Es decir, ¿por qué elegiste esos países para mostrarle esa diferencia del término que encontramos con desaparecidos? Los lugares de los que hablo son los lugares a los que fui. Y yo soy científico, soy familiar, escritor, bla, 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 pero soy científico social, de aquella cosa, de la cosa empírica, de tener que hablar con la gente, hablar con la gente que pueda hablarme de algo, para mí es importante. Pero ni mucho menos diría que son los lugares en donde esto ocurre. Fui a los lugares a los que podía ir, y a veces podía ir a lugares a los que me llamaban. Por ejemplo, el caso de República Dominicana fue una absoluta casualidad, alguien que me mandó un mensajito por Facebook diciéndome, sé que usted investiga desaparecidos, aquí hay una situación que es la de los ciudadanos, personas de origen haitiano que no eran reconocidas por el Estado dominicano, que habían sido expulsados de todo tipo de registro, vivos, absolutamente presentes, contundentes, pude conversar con ellos. Pero me preguntaban, ¿se puede usar el término desaparecido aquí? Ahí viajé. Entonces viajé por muchas situaciones en donde esto ocurría. México era inevitable porque es el epicentro en este momento de la desaparición mundial, digámoslo así. México es un país casi desaparecido. De hecho, lo excepcional en México no es la desaparición, lo excepcional empieza a ser estar en la esfera de lo común, de lo aparecido. México es un país que absorbe gente en este momento. Pero la sensación que tengo es que me quedan en el tintero enormes cantidades de lugares donde esto sigue ocurriendo. Y respecto a lo que decías al principio, no, una pregunta interesante. De hecho, me parece que lo más intrigante de todo este asunto está ahí. Digo, no está solo en aquellas personas de las que sabemos que están desaparecidos porque alguien los busca. Incluso de aquellas que los busca hasta el Estado, que también ocurre en Uruguay, ocurre en Argentina todavía. Lo más terrible creo que está en el límite de eso. Cuando hay gente y sabemos que están, aunque no sabemos ni quiénes son, ni cómo son, ni siquiera si los podemos llamar gente, a las que nadie busca. Pero sin embargo, la extensión enorme del uso de la categoría de desaparecido, y no hablo de uso académico, hablo del uso popular, de usos en la calle, usos comunes, usos vulgares incluso. La extensión enorme permite al menos intuir que más allá del mapa que conocemos, que es un mapa grande a estas alturas, todo está cartografiado en el mundo contemporáneo, más allá de eso hay gente que sabemos que está... Hay gente que está fuera del sistema. Absolutamente, sí, pero el sistema de todo tipo de coordenadas. Pero ni siquiera
esos no son desaparecidos. Si no, Bueno, por eso digo, nadie los reclama, son claro, desaparecidos. en algún punto no, porque efectivamente nadie les da ningún estatuto, ni siquiera el de desaparecidos, pero al mismo tiempo sí, porque en el límite de la categoría teórica al menos sabemos que hay más allá de la... Es que los habitantes del mundo contemporáneo pensamos que todo lo tenemos registrado, claro. Y no, saber que existen esas situaciones en las que hay miserias tan extremas que no tienen ni nombre, ni búsqueda, es terrible, es aterrador, de hecho. En la teoría pasarían a ser desaparecidos más allá de que no tengan a nadie que lo reclame, pero porque necesitamos, como bien decís, colocarlos en alguna categoría, claro. Por lo menos para la comprensión. Claro. Ahora, la inmigración, no solamente la de México, vos tocabas el tema de México, que México además tiene el tema de que sus habitantes migran, pero además es plataforma de lanzamiento de inmigrantes de otros países. Y pienso obviamente en la cantidad de desaparecidos africanos en su lucha por llegar a Europa, ¿no? Entonces, se me ocurre que la relación entre migración y desapariciones es fuertísima también. Es uno de los casos donde uno puede ver desaparecidos con más facilidad, en esas migraciones llamadas ilegales o irregulares que atraviesan el planeta. Bueno, has mencionado las dos más fuertes, que es las de Centroamérica hacia Estados Unidos, que es atravesar ese agujero negro que es México, es un enorme generador de desapariciones. México es una gran fosa común de mexicanos y de no mexicanos. Pero está también el África hacia Europa por el Mediterráneo, pero ahora también se hablaba el otro día en Europa de no sé cuántos, creo que entre 3.000 niños ucranianos de los que se había perdido la pista. Son recorridos que atraviesan el mundo, algunos lo sabemos, otros no tenemos ningún registro. La migración es uno de los fuentes, pero también la vieja pobreza, la vieja marginalidad, la vieja pobreza, la que hay en Montevideo, de hecho. Montevideo es Uruguay mismo, que es un país al que le cuesta pensar que parte de su ciudadanía no es ciudadanía, está generando ya bolsas de gentes que viven ahí en los bordes, a veces entran y están con nosotros, a veces están fuera, a las que mucha gente, incluso sus propios vecinos, no saben ni siquiera nombrar. Y ahí se está aplicando ya, y es curioso que eso ocurra, se está aplicando el término de desaparecidos. En el caso de Uruguay es muy interesante ver lo que llaman hay un colectivo que se llama ¿Dónde están nuestras gurisas? Sí. Que se refiere a otro caso posible de desaparición, que es el de los feminicidios, pero bueno, en este caso usando el viejo término de desaparecido para hablar de chicas que a veces están muertas, en muchos casos no, pero en todo caso... trata de personas. O trata que tiene que ver con la trata, pero en cualquier caso han salido de nuestros mapas, de nuestro radio, de nuestra capacidad de cartografiar, ¿no? Y es interesante, me parece relevante que la gente, pues eso no sale de la academia, empiece a usar el término desaparecido para hablar de esas situaciones. Acá nomás, acá al lado, a la vuelta. Sí. ¿Y qué pasa con el rol del Estado en esto? ¿Tiene un papel activo de búsqueda? ¿Se diferencia en lo que pasa, lo que podemos ver en el Cono Sur? Con diferencias entre Argentina y Uruguay, que lo que pasa en el resto de los países que estudiaste? En la vieja desaparición el Estado tiene un rol doble, tiene un rol desaparecedor y tiene un rol, compensador o buscador, que tiene que activar las políticas de recuperación de aquello que desapareció. En las nuevas desapariciones puede ocurrir eso, es el caso de Ayotzinapa que tú mencionabas, donde el Estado es un agente más de esas desapariciones. Recién salió el informe y así se ve que hay una complicidad muy fuerte, una colusión, como dicen los mexicanos, muy fuerte entre los poderes del narco y los poderes del Estado, pero en las nuevas desapariciones, en muchas de ellas, el Estado interviene más que como actor, no sé cómo decirlo, como agente pasivo. El Estado prescinde. O sea, lo que estamos hablando de las nuevas desapariciones es de gente, vuelvo a decir, la palabra gente no es adecuada, no sé si gente siquiera, está en un estatuto existencial que ni siquiera alcanza el del ser humano en muchos casos, de gente que nunca entró en el radio de visión del Estado, y el Estado, por tanto, no es responsable de ellos, y nadie se hace responsable de ellos. Ahí el Estado no los desaparece por acción, los desaparece por omisión. En caso de los migrantes en el Mediterráneo, no hay ningún Estado que se haga responsable de eso. No se puede decir que el Estado los desapareció, pero tampoco los protegió. Y una parte del espíritu del Estado moderno está en eso, en dar protección a la ciudadanía. Pero estos sujetos, como no son ciudadanos, nadie se encarga de ellos. Y vuelvo a decir, no son 5, ni 10, ni 30.000 siquiera. Son infinitos. Miles. No sé, no hay cifra. Ahora, eso es en materia de los gobiernos de cada uno de los países. ¿Qué pasa con los organismos supranacionales? Estoy pensando en la ACNUR, en la Agencia para los Refugiados. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas, en definitiva, con respecto a estos temas?
Y trabajan con los mismos límites conceptuales, diría, pero voy a intentar no ponerme demasiado universitario, pero trabajan, bueno, lo digo así igual, con los límites conceptuales con los que trabaja el propio Estado. Las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un gran aparato para defender desapariciones, pero solo puede fijarse en aquellas desapariciones que entran dentro de la órbita del concepto viejo de desaparición, que tiene que ver con Estado que absorbe ciudadanos y los retira de la protección del Estado de Derecho. Y ahí entra mucha gente, pero hay mucha gente que no entra. Y quizás habría que repensar no solo la categoría de desaparición, sino la idea de ciudadanía para intentar incluir dentro de esa categoría también gentes como estas de las que hablamos, que nunca han sido ciudadanos ni nunca han sido personas. A partir de ahí, el protagonismo, el rol o la posibilidad de que ACNUR y todas estas agencias que intentan, pero no pueden porque tienen límites muy fuertes, quizás a partir de ahí podrían trabajar mejor. De hecho, hace poco estuvo en Uruguay el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y amplió el espectro de su trabajo, que normalmente se dirigía a las viejas desapariciones políticas, hablando con este colectivo de dónde están nuestras gurisas. A mí me parece un avance, porque es una forma de desaparición que se salió de la órbita del Estado. Me parece un avance conceptual, digo, una forma de mirar la cosa mucho más amplia y mucho más adaptada a las características del mundo contemporáneo, que lo que hace es generar abandono. Y eso es lo que tenemos que intentar aprender a pensar. No tenemos buenas categorías para pensar eso. Estuvimos charlando con ellos justamente cuando estuvieron por aquí, estuvieron en el programa, estuvimos siguiendo muy de cerca el tema, no sé si llamarlo de esa manera, pero para que se entienda, de las viejas y de las nuevas desapariciones. Correcto. Ahora, es un diagnóstico el que vos planteás muy claro, es por momentos, además, uno lo puede calificar de muchas maneras, pero desesperante ver esta realidad. Pero me parece que, de acuerdo a también como vos lo planteás, recién hablábamos de los gobiernos, de los gobiernos supranacionales, de los organismos supranacionales, pero además están las sociedades, ¿no? Las sociedades que también le están cerrando los ojos a todos estos temas. Ojos, visibilidad, son dos palabras que creo que califican bien la raíz del fenómeno. Tiene que ver no solo con la protección y con la responsabilidad de una agencia, en este caso el Estado, una agencia supranacional, para hacerse cargo de lo que le corresponde hacerse cargo, sino también con nuestra capacidad de mirar, y nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de entender y de contar eso que está al lado nuestro. Y no contamos, a veces queremos hacerlo, seguro que los tres que estamos aquí, todos los que estamos aquí, somos gente bien intencionada y queremos que esas situaciones mejoren, pero a veces de verdad que no disponemos de herramientas para hacer visible y comprender, para ser sensibles a eso que está ahí en la ciudad, pero no se sabe percibir. En Colombia es un país muy potente para inventar categorías y hablan de una para dar nombre a estos desaparecidos, que es los desechables. A mí me parece, es un término terrible, pero es muy potente y creo que califica bien de qué se trata cuando hablamos de esto. Es gente que salió de nuestro espectro sensible y ya forma parte del ámbito de lo que es basura, ¿no? ¿Eso es lo de cartografía del abandono? ¿El abandono es eso? ¿Es el abandono que hacemos como sociedad? El abandono diría que es una especie de mecanismo que nos atraviesa, que tiene que ver con la práctica del Estado, la sociedad, los académicos, el periodismo, la incapacidad de percibir cosas que están ahí pero no somos capaces de considerarlas nuestras. Sí, el abandono sería eso. Creo que la nueva desaparición lo que califica es ese proceso, ¿no? Ese es el abandono progresivo de una buena parte de la población que antes era considerada como nosotros, que ahora ya no. Y además es un mecanismo, y eso es lo terrible. Como es un mecanismo, actúa solo y nos atrapa a todos. Mi sensación es que en lo que yo conozco, que es el ámbito académico, hay un montón enorme de situaciones que antes calificábamos bien ordenaditas, ahí con la palabra pobreza, vulnerabilidad, marginalidad, y con eso las entendíamos y las gestionábamos, pero que ahora esas palabras se nos quedan cortas. ¿Hay una banalización del término de desaparición? En un punto sí, y ahí vengo de nuevo con mis galones de portador de las honras de los familiares de los auténticos y originarios desaparecidos. Sí, hay a veces usos muy tontos. Se han convertido en un icono como la foto de Che Guevara o la botella de Coca-Cola, circula por todo el mundo. Uno si ve una foto, una señora con un pañuelo y una foto de un familiar delante, desaparecido, ¿no? Vos hablabas de un icono pop. En algún punto sí, porque funciona de ese modo. Ahora, eso que puede ser... ¿Funciona de ese modo que el tener las remeras, el tener...? Sí, incluso las camisetas y tal, que puede ser entendido... entró dentro de un registro que a veces es frívolo, es fácil, no alcanza la trascendencia y la profundidad que el término requiere. Bien, y esa crítica creo que es válida y los juristas la hacen y la gente muy seria también.
y me incluyo entre la gente seria. Pero al mismo tiempo también hay que decir que es útil, y esa utilidad de la expansión masiva de ese concepto tan difícil ha hecho que un montón de situaciones, como la de República Dominicana que mencionaba y otras muchas, en donde no había nombre, no había categoría buena para entender lo que estaba pasando ahí, ahora gracias a esa expansión masiva de esta categoría se usa y califica mejor de lo que calificaba los términos que se usaban para hablar de eso. Entonces, bienvenida sea la frivolización si trae eso. Bien. Yo, me quedé pensando en lo terrible que, pero bueno, es así, no es una realidad. Y está bueno que vengas a meter el dedo en la herida sin eludir la cuestión, pero claro, qué duro que es escuchar que te explote en la cara esa idea de que hay gente que está quedando por fuera de la sensibilidad. Sí, fuera del espectro sensible, no los captamos. Es durísimo, ¿eh? Sí, tremendo. Muy real. Al mismo tiempo se puede hacer un esfuerzo, pero también la sensación es que siempre hay algo más, siempre hay algo más, y eso sí es aterrador. ¿Sí? ¿Cómo te resuena este trabajo que vos hiciste científico, que es bien leíble también, ¿no? Digo, porque que está hecho con un afán de difusión, que lo hiciste además, y es muy lindo, con tu hija en el medio de la pandemia, así lo empezaste y ella te ayudó, una nena de 10 años en ese momento, ubicando esas desapariciones. Pero tú, al comienzo del libro, te ubicás claramente de dónde estás parado, además de sociólogo, como hijo desaparecido, como sobrino desaparecido, ¿no? Estábamos hablando... Primo. Bien. No, primo de Simón, ahí va. Tu hermana también desaparecida. ¿Cómo te resuena eso y cómo ves lo que está pasando ahora que estás viviendo en España de la situación que hoy hay, ¿no? Porque en realidad hay varios que siguen desaparecidos, salvo Simón, en este caso, de tu familia. Eso, para mí es historia pasada, no, perdón, no quiero decir eso, no quise decir eso, no, que si se pusiese a borrar, lo borraba. No es historia pasada, es historia activa, pero viva y más o menos digerida. De hecho, empiezo del libro desde ahí porque es fácil pensar que si me dedico a trabajar sobre esto tiene que ver con eso, pero lo hago también para distinguir mi terror, que es un terror que ya controlo y que es controlable, que es audible. Yo estoy hablando con ustedes y hablar con mucha gente. Mi situación, por dolorosa que haya podido ser, está llena de gente que me acompaña, es testificable. Y sin embargo, de las nuevas desapariciones, no. Digo, de gente que, como no somos sensibles a a esas nuevas desapariciones, no tienen ni palabra, ni voz, ni tenemos los que estamos fuera de ellas la capacidad de contarlas, ¿no? Me interesaba en el comienzo del libro hacer esa distinción. Sí, yo soy familiar, conozco el asunto, puedo hablar desde mi estómago, a priori soy más sensible, pero en realidad no. Mi situación no tiene nada que ver con la de ellos, ¿no? Aún así... Perdón, sí. No, igual te pregunto, digo, ¿qué vínculo ahora tenés con Simón, pensando también en esa historia familiar, y qué expectativas tenés de lo que pueda llegar a pasar en Uruguay? ¿Respecto a? Y bueno, a la búsqueda que sigue. Con Simón no tengo relación, pero no por nada, sino por la vida, pero no intervienen miles de elementos que, entre otros, el exilio también, que ha ido acompañando nuestras existencias, son muchas rupturas las que están ahí. Pero bueno, sé que existe, más o menos nos seguimos mutuamente, supongo. Expectativas en Uruguay, pocas, la verdad. En Uruguay siempre pero bueno, no sé si toca hacer ese tipo de confesiones, pero la sensación que siempre tengo que cuando vengo a Uruguay, igual quizás los últimos años no tanto, es que la forma de digerir el tema en Uruguay siempre ha sido, frente a Argentina sobre todo, mucho más inadecuada en relación a la intensidad del término. O sea, el término desaparecido requiere razonar con mucha autocrítica como sociedad y pensar por qué razón esta maravilla en la que vivimos, bella ciudad de Montevideo, este racional país lleno de parques y jardines, generó esa barbaridad. Y en Argentina se pensó y creo que se ha incorporado a la categoría de a la vida cotidiana y ordinaria de la gente. Todo el mundo más o menos sabe lo que es un desaparecido y lo asume como patrimonio propio, por doloroso que sea. Aquí hasta hace poco al menos se seguía pensando como una especie como una piedrita en la historia, como algo excepcional en un recorrido que sigue siendo el de una sociedad muy política, muy racional. Quizás ahora no tanto. Mi sensación es que en los últimos tiempos ha ido incorporando una mirada más autocrítica sobre nuestra bella maquinaria, qué horrores genera, ¿no?
pero no sé, tampoco soy observador privilegiado de la sociedad uruguaya, ni mucho menos. Sí, soy parte afectada también. O sea, es normal que tenga cierta rabia por estas cosas. Está bien, pero va a haber otros temas que seguramente en algún momento te convocaremos para charlar, como por ejemplo la realidad de España y del País Vasco, que es donde vivís vos, particularmente, porque también tiene facetas muy interesantes, y no exentas del tema desaparecidos, viejos y nuevos también. Sí, de todo ahí. De todo un poco. Gabriel Gatti, muchísimas gracias, de verdad, porque no siempre uno tiene la oportunidad de que le exploten cosas así en la cara, que le parece que también tiene asumidas, pero no, estamos lejos muchas veces de asumir la cruda realidad. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muy interesante la conversación. Bárbaro. Arriba, Gabriel, muchas gracias. Nos vamos a ir a un móvil.